Hola, buenas, soy David Ortega y nada, tú también quieres aprender a ajustar y calibrar el tiempo de exposición en tus impresiones con impresoras de resina. Pues nada, quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar todo sobre el tiempo de exposición a la hora de imprimir con tu impresora de resina. Así que nada, dicho esto, pues dentro vídeo. Y antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo, suscribiros si estáis, activad la campanita y recordad que aquí abajo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas, seguirme en Instagram @durku y uniros a mi grupo público de Telegram, porque muchas veces subo contenido extra que no subo a YouTube. Y bien, como sabrás, pues las resinas se solidifican después de estar un tiempo expuestas a rayos ultravioleta. Y aunque el software que utilizamos, que es generalmente Chitubox, ya vienen con perfiles preconfigurados para cada modelo y marca de impresora, pues de vez en cuando tenemos que modificar estos parámetros dependiendo de la marca de resina, el color y el tipo. Así que hoy te voy a explicar cómo hacer un test de exposición para tu impresora de resina. Eso sí, este test pues hay que hacerlo después de haber calibrado y ajustado nuestra base de impresión, que por cierto yo te expliqué cómo hacerlo en un vídeo, así que te dejo por aquí arriba la etiqueta para que vayas a verlo. Y nada, estos tests que vamos a hacer ahora pues sirven para cualquier marca y modelo de impresora, y lo único que vamos a necesitar es descargar dos archivos de Thingiverse que, bueno, lo dejaré en la descripción del vídeo, y básicamente pues son esta pieza de aquí y esta otra de aquí. Pero bueno, voy a explicarlo paso a paso cómo vamos a hacer estas impresiones y sobre todo en qué nos vamos a fijar. Así que nada, vamos al Chitubox y vamos a importar los archivos para imprimirlos con nuestra impresora de resina. Vale, pues aquí tenemos ya, digamos, los dos archivos importados. Bueno, recordar que estos archivos los vais a tener en la descripción del vídeo. Y bueno, simplemente estos archivos los vamos a imprimir pues con el perfil por defecto que trae nuestro software de laminado, que en este caso pues ya he dicho que es el Chitubox, y a día que estoy grabando esto pues la versión es la 1.9.0 y yo lo voy a imprimir con una Elegoo Mark II Pro. Esta impresora, recordar que es un poquito más rápida por su pantalla LCD, así que seguramente pues los valores que veáis aquí a lo mejor son muy diferentes a los valores vuestros, pero como digo, esta primera prueba la vamos a hacer simplemente con los valores por defecto de nuestro perfil por defecto que viene en Chitubox. Entonces, si nos vamos aquí a configuración, como ya estáis viendo, yo tengo aquí cargado el perfil de la Elegoo Mark II Pro con sus diferentes características en referente al volumen y al tamaño de sus ejes, y aquí en el apartado de impresión, pues como estáis viendo, pues yo voy a dejar estos valores que son los de por defecto, que bueno, en este caso tiene una altura de capa, esto sí que sí lo vamos a dejar siempre a 0,05 digamos milímetros, y total de capas inferiores van a ser 5. La exposición va a ser de 2,5 segundos y las primeras, digamos, 5 capas van a ser un poquito más largas, ya sabéis que son 35 segundos. Básicamente las primeras capas siempre van a tener un poquito más de tiempo para que, digamos, mejore la adherencia con la cama, digamos, con la base de la cama de impresión. Así que bueno, estos serían mis valores por defecto, y como digo, estos seguramente sean muy diferentes a los vuestros si no tenéis una Elegoo Mark II Pro, pero bueno, como digo, pues dejar los valores por defecto y vamos a hacer una pequeña prueba de impresión de estas dos piezas y vamos a ver ahora cómo salen y en qué nos tenemos que fijar, porque si os dais cuenta, esta pieza tiene diferentes partes, así que, y todas ellas son, digamos, importantes, así que como digo, vamos a imprimir y vamos luego a tomar una fotito. Ahora ya que tenemos la pieza impresa, que por cierto tarda muy poquito en imprimir, porque bueno, es básicamente muy pequeña, pues nos vamos a fijar en tres diferentes zonas y en tres diferentes partes que dispone esta pieza. Y bueno, lo mejor de todo es que pongamos la pieza pues a contraluz para que así podamos verla con mejor detalle. Esta primera zona tendremos que revisar que el número de orificios corresponde con el número de pines de la derecha. Si el número coincide, significa que hemos impreso con el tiempo de exposición óptimo. En el caso de que tenga más orificios a la izquierda que pines a la derecha, significa que tenemos subexposición, por lo que tendremos que aumentar el tiempo de exposición. En el caso de tener más pines a la derecha que orificios a la izquierda, significa que tenemos sobreexposición, por lo que tendremos que disminuir el tiempo de exposición en el software de laminado Chitubox o en el que uséis en vuestro caso. La segunda parte que tenemos que observar es la parte central de la pieza. En esta parte tendremos que observar que ambos lados estén unidos completamente y de forma correcta. Por ejemplo, en esta foto tenemos subexposición, ya que la parte izquierda no está unida con la derecha. Y en esta foto de aquí, la parte derecha sobrepasa al lado izquierdo, por lo que tenemos sobreexposición, por lo que tendremos que disminuir el tiempo de exposición en nuestro software de laminado. Ahora ya por último tenemos que fijarnos en la parte inferior de la pieza,
y tendremos que observar que las partes negras superiores encajan perfectamente en las partes inferiores. La otra prueba que vamos a hacer es con esta pieza de aquí y una llave Allen, vamos a verificar que la llave entra perfectamente en el agujero superior y que digamos entra por justo, que digamos que ni que sobra ni directamente que no entra. Así que nada, vamos a coger esta llave y como digo, pues una llave de 4 milímetros y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Con esta pieza de aquí y una llave Allen de 4 milímetros intentaremos introducir la llave en el agujero superior y miraremos si encaja perfectamente. Además nos ayudaremos a girar la llave y tendremos que girar también la pieza. Eso significa que digamos ha encajado perfectamente y que los parámetros de exposición de nuestro perfil de Chitubox pues están digamos configurados bien. Si notamos que la llave encaja bien en la parte de la derecha es porque tenemos subexposición, por lo que tendremos que aumentar el tiempo en los porcentajes que aparecen en la imagen de la pantalla, y sin embargo si la pieza encaja en los agujeros de la izquierda significa que tenemos sobreexposición, por lo que tendremos que disminuir el tiempo en los porcentajes que como digo en la imagen que aparece en pantalla. Y así de esta forma pues ya tendríamos configurados los tiempos de exposición para nuestra resina, y recordad que estos valores pues pueden variar dependiendo de la marca de resina, incluso de sus diferentes colores. Así que nada, ya sabes que un like, un comentario se agradece muchísimo, suscribiros si estáis, activa la campanita y recordad que aquí abajo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas, además seguirme en Instagram que es @durku y uniros a mi grupo público de Telegram. De verdad, espero que os haya gustado este vídeo, que sobre todo también os sirva, y ya sabéis que la próxima semana tendréis otro vídeo sobre qué será, sobre impresión 3D o sobre robótica, no sé, pero bueno, un saludito, bye bye, hasta luego.